Muy bien, ahora sí, está iniciando la grabación. Muy buenas tardes a mis estudiantes. Como anticipábamos hace unos minutos, hoy vamos a trabajar el tema de sintaxis. ¿Sí? Voy a presentar mi pantalla para poder empezar. Bien, en cuanto visualicen mi pantalla, me avisan, me comunican. Ya se ve, ¿no? Muy bien, voy a ampliarla, ya voy a poner la pantalla completa para entender mejor. Aquí está, atentos. ¿Se está viendo? ¿Alguien, por favor, con el micrófono me avisa? Sí, profesor, se está viendo. Ya, entonces vamos a observar lo siguiente. En nuestro mapa conceptual o nuestra red conceptual, porque esto es más una red, vamos a encontrar que la gramática es, como ya decíamos, la disciplina que se encarga del estudio de, de la lengua. Entonces, en tal sentido hablamos de la gramática del inglés, la gramática del francés. Toda lengua tiene gramática, porque toda lengua es un sistema. Por eso es que cuando hablamos de gramática hablamos de la comunicación y hablamos de la organización de la lengua. Ahora, la gramática, para proyectar su estudio sobre las palabras o sobre los elementos constitutivos de la lengua, ¿sí? Va a subdividirse en 4 grandes ramas, ¿no? La vemos ahí. El nivel fonológico, con la disciplina denominada fonología, se estudian los fonemas. El nivel morfológico, donde se estudian los morfemas, las unidades constitutivas de las palabras. El nivel sintáctico, que es el que vamos a abordar el día de hoy, que estudia las oraciones. Y el nivel textual, donde ya se estudia el texto, ¿no? Además, la gramática tiene una subdivisión llamada semántica, que estudia el significado de las palabras. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hablar de sintaxis. A ver, atentos, ¿ya? Bueno, en estas semanas hemos estado trabajando algunas de estas categorías, ¿no? La semana pasada estuvimos trabajando las preposiciones, estuvimos trabajando también las conjunciones, hemos trabajado ya el adverbio, hemos trabajado el verbo, bueno, hemos visto los accidentes gramaticales del verbo, no hemos visto, o bueno, al menos conmigo no, todavía los morfemas verbales, los morfemas sí, pero los morfemas en general no, pero los morfemas verbales sí los hemos visto. Bueno, hemos visto las formas no personales de los verbos, la subdivisión de los verbos, todo esto es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Las perífrasis verbales, y ahora vamos a hablar de las oraciones. Hoy nos toca abordar el tema de las oraciones. Entonces, miren, estos esquemas de gramática nos van a servir mucho. A ver, veamos lo siguiente. Desde la primaria nos dicen que una oración es una palabra o un conjunto de palabras que encierran un pensamiento completo. Pero, ¿qué es un pensamiento completo? Para poder entender qué es un pensamiento completo y antes de entrar al análisis de lo que sería la oración, ¿sí? O el sujeto, el atributo, los complementos y los predicados y todo lo que vamos a ver acerca de los elementos de la oración, es necesario que nos motivemos un poco. ¿Sí? Vamos a motivarnos de la siguiente manera. A ver, vamos a observar aquí un juego, ¿sí? Vamos a tener en total 5 minutos. Vamos a jugar y tenemos que completar el refrán. Son los refranes, estos dichos populares, estos adagios, van a constituir también un componente sintáctico, ¿no? Un conjunto de palabras que encierran un pensamiento y que podrían prestarse a una interpretación. Entonces, vamos a jugar. Voy a colocar nuevamente el enlace, si alguien quiere ingresar, y vamos a jugar. Ustedes me dicen, ¿ya? Bien, en cuanto se visualice. A ver, me van diciendo, vamos a trabajarlo solamente en 5 minutos porque necesitamos avanzar. Bien, de la primera columna, ¿qué me dicen? Completamos el refrán. Nunca es tarde. Nada, ¿no? A palabras necias, los escucho, los escucho. A palabras necias,
Oídos sordos, ¿no? Sordos. Perdón. Mi computadora está algo loca hoy día. Ya está. Nunca es tarde para empezar. Muy bien. Para iniciar podría ser, ¿no? No, tampoco. Pasemos a las siguientes. Quien mucho abarca, poco aprieta. Muy bien. Vamos, Jacqueline. A caballo regalado, no se le mira el diente ya. El diente, ¿no? Ah, no, tampoco. No, no sale. A buen entendedor. A buen entendedor. Pocas palabras. Muy bien. No sale tampoco. A buen entendedor, pocas palabras. No sale. Muy pocas palabras. No. No te preocupes, Rosmelia. Ya estamos. Estamos jugando acá un poquito. A ver. Quien siembra vientos. Así me la sé. Cosecha tempestades. No, tampoco eso no sale. Bueno, tal vez en el argot español, ¿no? Tenga otro significado. A falta de pan, buenas son tortas. ¿Ah? A río revuelto. Vamos de la segunda columna. No dejes para mañana lo que podrías hacer hoy, ¿no? Lo que puedes hacer hoy. Lo que puedes. Lo que podrías, no sale. No sé, no sale. Avancemos. A mal tiempo, buena cara, ¿no? Claro, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Ajá, muy bien. De tal palo, pregunta que vino en San Marcos, ¿ah? De tal palo a la astilla, ¿no? ¿Cuál es el sujeto? Preguntó San Marcos. ¿Cuál es el núcleo? ¿El palo o la astilla? Luego vamos a ver esto. A ver. Fue pregunta San Marcos, ¿ah? De lenguaje. Perro flaco, en casa de herrero, cucharón de palo, creo es, ¿no? O cuchillo. Vamos a probar con cuchillo. Y cuchillo de palo. Uh-huh. Del dicho al hecho, en la tercera columna, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Bien. Hay un gran trecho, podría ser. Hay un trecho, ya está. Muy bien. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Uh-huh. Más vale pájaro en mano, más vale tener algo seguro que ciento volando. Muy bien. Ya está. Quien ríe último, esa sí te la sabes. Ríe mejor. Perro ladrador, poco mordedor. O en castellano peruano es perro que ladra, no muerde. Hombre prevenido, por la boca muere el pez, dice ya. Ahí está. Hombre prevenido vale por 100. A ver.
Vale por 1000. No. Vale por 2. Ajá. Ya está. Cuando el río suena, año de nieves. Dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando el río suena es porque se cayó la orquesta. No, no, no es eso. ¿Cuál es? Porque piedras trae. Muy bien. No, no sale. El que calla, otorga. Ojos que no ven, dice en la segunda columna. Cocoro que no siente, ¿no? Muy bien. Creo que ya es suficiente. ¿Cuántos vamos? Vamos 17. No podemos consumir mucho tiempo. ¿De qué nos sirve este ejercicio? A ver, atiendan por favor. Cuando hablamos de frases o en este caso, de refranes, porque estos son refranes, son dichos populares que tienen un afán didáctico, nos vamos a referir, por ejemplo, a algunas construcciones donde hay un verbo conjugado. Por ejemplo, ¿no? Si acá digo, quien mucho abarca, poco aprieta, por ejemplo. Ahí están conjugados tanto el verbo abarcar como el verbo apretar. Entonces, quien mucho abarca, poco aprieta. Pero, ¿qué sucede con de tal palo, tal astilla? Ahí no hay un verbo conjugado, ¿no? Entonces, en los refranes vamos a encontrar esa particularidad, ¿no? Que hay oraciones, pero también hay frases. Pero ambos encajan en la categoría de refranes porque van a tener un afán didáctico, un afán moralizante, un afán moralizador. Los refranes lo que buscan es tratar de aleccionar. Entonces, me rindo, por ejemplo, me voy a rendir y vamos a mostrar algunos de los refranes, ¿no? A ver, ya me rendí, ahí están mis refranes. A ver, dice, a caballo regalado no le mires el diente, por ejemplo, ¿no? Esta de acá, vamos a analizar la cuarta. Es una oración, porque se dirige hacia un sujeto, ¿no? A caballo regalado no le mires el diente tú. Entonces se dirige a un tú y hay un verbo conjugado, mirar. Dice, cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, de quién se habla, ¿no? Se habla de cada maestrillo. ¿Y qué se dice de cada maestrillo? Que tiene su librillo. Entonces, hay algunas construcciones que son completas y hay otras que no tienen verbo y no necesitan un punto. Por ejemplo, la quinta, aquí necesitaría un punto. ¿Por qué? Porque cuando hay un verbo conjugado, estamos hablando de una oración. Y para marcar el final de la oración, necesitamos un punto. Recordemos que el punto es el signo de puntuación que marca el final de una oración. A ver, estos dichos, estos refranes, repito, son en su mayoría dichos populares, ¿no? Por ejemplo, vamos a analizar de la tercera columna, el que calla otorga. Entonces yo pregunto, ¿no? ¿Quién otorga? El que calla. ¿Y qué se dice del que calla? Que otorga. Incluso podríamos hablar de una oración bimembre, ¿no? Donde hay un sujeto, el que calla, y donde hay un predicado. Pero vemos que en el sujeto hay en este caso un verbo también. Entonces hay oraciones que tienen dos o más verbos conjugados. Hoy vamos a conocer que a estas oraciones se les conoce con el nombre de oraciones compuestas. Y por eso es que aquí tengo yo un objeto de aprendizaje donde vamos a encontrar oraciones compuestas subordinadas. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a observar nuestras diapositivas y luego ya ingresamos acá, ¿no? Para entender las oraciones subordinadas y la naturaleza de las oraciones subordinadas. Entonces, por ejemplo, acá voy a entrar a las oraciones subordinadas adverbiales. A ver. Entonces dice, descarga el cuento, lo puedes leer acá. Si te gusta el suspenso y Edgar Allan Poe, a ver. Oraciones subordinadas. Este es un objeto de aprendizaje. Ahí nos direcciona
a uno de los cuentos de Edgar Allan Poe y luego vamos a tratar de encontrar adverbios ahí. ¿Ya? Bien, vamos a regresar aquí, por ejemplo. Ujú. Más adelante vamos a observar esto, ¿ya? Lo de las oraciones compuestas. Muy bien, ahora sí. Yo les voy a dar redirección, no se preocupen, para que ustedes puedan ingresar. Bien, entonces, hemos iniciado nuestra sesión hablando de sintaxis. Y decíamos que la sintaxis es la rama de la gramática que se encarga del estudio de las palabras y sus funciones. No nos olvidemos de eso. ¿Ya? Para introducir el tema tenemos que recordar todas las categorías que hemos venido trabajando, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, voy a diferenciar dos partes, ¿no? En un análisis morfológico, un análisis sintáctico, diría yo, el reconocimiento de cada palabra. Más que morfológico, este no es un análisis morfológico, más que morfológico es un análisis morfosintáctico, diría, ¿ya? Un análisis morfosintáctico. Entonces, se analizan morfemas, pero también se analizan sintagmas. ¿Por qué sintagmas? Porque hablamos de frases, por ejemplo, ¿no? Hay una frase nominal y hay una frase verbal. Entonces, cuando hablamos del análisis sintáctico, tenemos que reconocer qué función desempeña cada una de estas palabras. Ahora, veamos lo siguiente. Acá dice, el alumno estudioso y dedicado ayer saludó a ellos. Entonces, la pregunta para reconocer de quién se habla es quién, ¿no? ¿Quién ayer saludó a ellos? El alumno estudioso y dedicado. Por lo tanto, vemos que el alumno estudioso y dedicado es de quien se habla. Entonces nosotros vamos a decir que aquí hay un elemento destacado, ¿no? Es de quien se habla. El alumno estudioso y dedicado. No me permite subrayar, ¿por qué? Ahí, ahora sí. Entonces acá el alumno estudioso y dedicado es de quien se habla. Voy a activar mi marcador ya, porque no me permite resaltarlo. Ahora sí, voy a tener mi marcador y ahí voy a poder subrayar. Ya, ¿y qué se dice del alumno estudioso y dedicado? Se afirma algo de él. Se dice que ayer saludó a ellos. Entonces, vamos a observar lo siguiente. Voy a resaltar, voy a subrayar. Se habla del alumno estudioso y dedicado y se dice que ayer saludó a ellos, ¿no? Entonces, ahí tengo yo dos elementos muy bien diferenciados. Vamos a observar que por una parte tengo a quién se habla. Entonces estoy señalando acá una frase nominal. ¿Por qué nominal? Porque el núcleo de esta frase, atentos, el núcleo de esta frase es un sustantivo. Y como el núcleo es un sustantivo, entonces es un nombre. Por eso es que vamos a decir que es una frase nominal. ¿Sí? Cuando el núcleo es un nombre, ponle una N ahí, entonces vamos a decir que este es el núcleo y este es el nombre. Mientras que en la frase verbal nosotros vamos a diferenciar el verbo como núcleo, ¿no? Entonces el núcleo de la frase verbal es un verbo. Tengo dos núcleos y tengo dos partes. Bien, avancemos. Ya sabemos que la sintaxis entonces se encarga del estudio de las funciones de las palabras. Vamos a hablar de las unidades sintácticas. A ver, hoy hablaremos de la oración. La oración es la palabra o conjunto de palabras que funcionan como unidad mínima comunicativa. Bueno, esta es una definición. La oración también podría ser la palabra o conjunto de palabras que encierran un pensamiento completo. La oración también podría ser la mínima unidad comunicativa solamente. La oración podría ser una palabra con sentido completo. Lo importante es conocer que la oración tiene algunas características y algunos requisitos que cumplir, ¿no? El primer requisito, por ejemplo, es que tenga sentido completo. Si yo, por ejemplo, digo, los niños cantan bien, estoy expresando un sentido completo. Segundo,
que se muestre una actitud del hablante, entonces que haya un propósito comunicativo. Entonces, si yo digo prohibido botar basura, entonces equivale a decir está prohibido botar basura o no debes arrojar basura. Entonces hay una intención, la intención de persuadir, de convencer al receptor para que no arroje basura. Entonces ese es otro requisito de la oración. Debe tener una intención. Vamos a cambiar la palabra actitud por la palabra intención, ¿ya? Cuando se habla de actitud del hablante, yo prefiero decir intención del hablante. Entonces recordemos que actitud para nosotros será equivalente a intención. Lo anotamos, ¿ya? Hay una intención comunicativa. Además, vamos a marcar aquí que hay autonomía sintáctica. ¿Cómo es que se marca la autonomía sintáctica? Repito, la autonomía tiene que ver con el punto. Toda oración debe finalizar en un punto. Ahora alguien me dirá, profesor, pero en el segundo caso no tiene punto. Claro, pero en el segundo caso tenemos una construcción total, ¿no? Prohibido botar basura y sí podría ponerle punto, porque es una oración. Ahora, sin el verbo, nosotros también podríamos tener oraciones completas, ¿no? Y sin punto. Ahora, estamos observando esto cuando encontramos nosotros expresiones que son, por ejemplo, exclamativas o interrogativas. Por eso es que las interjecciones, las llamadas interjecciones, son también oraciones, pues estas poseen sentido completo. Si yo digo, oh por Dios, ¿no? O si digo por ejemplo, hola, o si digo, uff, ya, casi, ¿no? Ajá, sí. Por ejemplo, cuando decimos vive el Perú y luego le añadimos un ajo, ¿no? Entonces ese carajo es una oración completa. Entonces, por Dios, ¿no? Santo cielo, son expresiones interjectivas y como expresiones interjectivas van a ser pensamientos completos, ¿no? Las interjecciones son un tipo de oración. Por eso es que no consideramos a la interjección como una categoría. Las interjecciones son oraciones. ¿De qué tipo? Ahora vamos a hablar de los tipos de oraciones. Lo importante es recordar dos cosas. Que podemos tener una palabra como uf, ajá, ah, o podemos tener un conjunto de palabras. Los niños cantan bien. Lo importante saber es que hay una intención comunicativa, hay una intención, hay una actitud, y lo importante es reconocer que hay una autonomía sintáctica, que muchas veces se marca con un punto. Muy bien. Avancemos. Buenas tardes, Nazarena. La proposición. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre una oración y una proposición? Ya. Las proposiciones van a formar oraciones. Las proposiciones no tienen independencia. Es una unidad, dice, que forma la llamada oración compuesta. Entonces, las proposiciones no tienen independencia. Vamos a observar lo siguiente, ¿no? Yo tengo mi primera idea. A ver, vamos a poner acá. Estudió mucho. Él o ella, pero no le pongo punto. Y la segunda idea me dice que no aprobó el examen. Si yo separo estas proposiciones y le asigno un punto a cada una, ¿no? Serían oraciones. Pero dado el caso, aquí se están conectando mediante un enlace, mediante un nexo, este pero, y finalizan en un punto. Eso quiere decir que aquí solo hay una oración. Quiere decir que esta es una oración, ¿no? Tenemos una oración ahí. Las proposiciones van a ser elementos de la oración compuesta. ¿Sí? Son partes de la oración compuesta. Son expresiones que a veces pueden presentarse con verbos conjugados, ¿no? Vamos a subrayar, estudió mucho. Entonces ahí tengo el verbo estudiar y aprobar, el verbo estudiar. Al igual que las oraciones, las proposiciones muestran una actitud, ¿no? Dice, se comporta raro, es decir, no saluda. Entonces, las proposiciones también tienen sentido, ¿no? Un sentido y una actitud.
Pero lo principal aquí es destacar que las proposiciones no tienen, carecen, les falta autonomía sintáctica. Las proposiciones necesitan de nexos para poder conectarse, sean estos nexos conectores lógicos o también signos de puntuación, ¿no? Si yo, por ejemplo, a ver, aquí voy a borrar el conector. Si yo, por ejemplo, borro el conector, ¿no? Y coloco un signo de puntuación, dice, no sale de casa, está enfermo. Ese signo de puntuación que yo acabo de colocar, ¿sí? Va a enlazar a las dos proposiciones. Y ya en una sesión anterior decíamos, ¿no? Profesor, ¿cómo se le llama esa oración? Ah, esta es pues la llamada oración compuesta, ¿no? Esta es una oración compuesta. Ahora, ¿por qué oración y por qué compuesta? Es una oración compuesta porque tiene dos proposiciones. Podría tener más, ¿no? Ahora, ¿por qué es oración compuesta? Porque vamos a observar aquí dos verbos. No sale de casa él, está algo enfermo él. Entonces tengo dos verbos conjugados y un punto al final, ¿no? Que marca el final de la oración. Entonces, la diferencia entre proposición y oración radica en que la proposición no tiene autonomía. Hay una dependencia, hay un vínculo que la ata a otras ideas. En nuestro cuadrito dice, según el tipo de nexo que usa, ¿no? Estas se van a clasificar en proposiciones coordinadas o proposiciones subordinadas. Hoy vamos a ver de los dos tipos. La frase. Hoy hemos empezado con algunas locuciones, con algunas frases, algunos refranes, ¿no? La frase. Entonces, si yo digo, por ejemplo, el pueblo peruano, esta es una frase. Si yo digo la globalización, esta es una frase. Si yo digo, por ejemplo, más vale tarde que nunca, ahí tendría que analizar si en realidad es una frase o es una oración. Ahora, ¿por qué? ¿De qué dependerá? Vamos a leer. Dice, la frase es un conjunto de palabras que cumplen una función en la oración. Para nosotros hay diferentes tipos de frase. Encontramos, por ejemplo, la frase nominal. Yanela, dime, ¿hay alguna pregunta? Dime, Yanela. Si hay preguntas, formúlenlas. Ah, ya. ¿Se escucha? Voy a salir y voy a volver a entrar entonces. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Ya, ahí está. ¿Se ve? ¿Se visualiza? Nos habíamos quedado acá en la frase. Ya, ahora sí, dice, ¿no? Muy bien. De repente es el internet. Tuve que salir y volver a ingresar. Ya, a ver, vamos a lo siguiente. Ya hemos visto, para los que de repente no escucharon, aquí hablamos de oración cuando hay independencia, ¿no? La independencia se marca porque muchas veces hay un punto que señala el final de la oración o hay un pensamiento completo. Ahora, las proposiciones, quedamos en que las proposiciones, claro, voy a repetir, no son oraciones porque van a ser unidades menores. Las proposiciones van a conformar oraciones. Yo tengo dos ideas. Estudió mucho. ¿Quién? Él o ella estudió mucho. Ahí está mi verbo. Y luego dice, no aprobó el examen. Él o ella no aprobó el examen. Entonces necesito un nexo
para enlazar estas dos ideas, estas dos proposiciones, y al final estoy observando yo que termina o finaliza en un punto. Por eso es que hablamos de proposiciones, como elementos o como partes de la oración compuesta. Las proposiciones también muestran actitudes, claro. Puedo afirmar, puedo pedir, puedo exhortar, puedo interrogar. Y la parte final, yo le expliqué hace rato, de repente no me escucharon. En esta sección dije que las proposiciones también pueden estar enlazadas o unidas por un signo de puntuación. Entonces vamos a observar, lo que hice fue esto, ¿no? Eliminar el conector y colocar un signo. Coloqué, por ejemplo, los dos puntos, ¿no? Dice, no sale de casa, está algo enfermo. Entonces ahí voy a decir que esta es una oración compuesta. ¿Por qué? Porque tiene dos verbos, ¿no? El verbo salir, él no sale de casa, él o ella, y el verbo estar, ¿no? Está algo enfermo. Entonces hay dos proposiciones. Esta será una, dijimos que en la clasificación de las oraciones, esta es una oración compuesta. ¿Y por qué es una oración compuesta? Porque presenta dos o más verbos conjugados. Hay dos proposiciones. Oración compuesta, y para el que ya está un poquito más adelantado es yuxtapuesta, porque recordemos, las oraciones yuxtapuestas son aquellas que emplean signos de puntuación para separar las proposiciones. Entonces no hay un nexo, hay un signo de puntuación. Por eso es que es yuxtapuesta. ¿Listo? Eso no pasa con cualquier tipo de nexo. Ah, ya. Podría pasar, en realidad sí. Si yo quiero reemplazar el pero, Yanela, por ejemplo, acá, podría utilizar un punto y coma. Si yo quiero reemplazar ese pero, podría utilizar un punto y coma. Si yo quiero reemplazar ese es decir, podría utilizar los dos puntos. Si quiero reemplazar ese porque, puedo utilizar los dos puntos. Lo importante es saber que utilizo coma, punto y coma o dos puntos. ¿Ya? Bien, avancemos. La frase. En la frase vamos a encontrar núcleos, ¿no? Son estructuras que cumplen funciones dentro de la oración. Por ejemplo, acá, la frase los niños abandonados. ¿Cuál es el elemento destacado? El elemento destacado son los niños, estamos hablando de los niños. Claro, en la segunda dice sumamente respetuosos. ¿Destaco sumamente o respetuosos? Respetuosos, ¿no? Entonces ahí está el núcleo. Y como el núcleo es un adjetivo, es una frase adjetiva. Si el núcleo es un sustantivo, es una frase nominal. Y si el núcleo es un adverbio, pues es una frase adverbial. Ahora, la semana pasada estuvimos viendo algunas locuciones. No sé si se acuerdan, ¿no? Las locuciones adverbiales estuvimos viendo. A ver, ¿qué es una locución? Vamos a repasar. Una locución es una construcción, es un conjunto de palabras que equivalen a una sola palabra. A ver, una locución. Por ejemplo, el sin embargo. ¿A qué equivale el sin embargo? Porque es una locución. Yo digo, ya, mi locución, sin embargo, ¿no? Mi locución, sin embargo, es equivalente, por ejemplo, a la conjunción pero. Mi locución, en efecto, es equivalente a un sí. Mi locución en un 2x3, en un 2x3, es equivalente a ya, por ejemplo, ¿no? Entonces, de eso se trata, de que las locuciones, atentos a lo que vamos a explicar, las locuciones son frases de dos o más palabras, conformadas por dos o más palabras, que van a ser equivalentes a una sola palabra. Entonces acá yo tengo una sola palabra, ¿no? El pero,
una sola palabra y una sola palabra. Ujú. Claro. Bibliotecario mendigo, ¿a quién? Para reemplazar a Ricardo Palma. Es una locución sustantiva. Ajá. La ciudad blanca, locución para apelativo, locución para reemplazar a qué? A una sola palabra, dímenos Arequipa, muy bien. Claro. El manco de Lepanto, locución para reemplazar a quién? El manco de Lepanto. Ah, Cervantes, claro está. Muy bien, muy bien. Si yo digo el país del sol naciente, locución sustantiva para reemplazar a quién? El país del sol naciente. ¿Nadie? ¿El país del sol naciente? Japón. Japón, ¿ya? Claro. Locución adjetiva. Si yo digo de armas tomar, ¿no? Si yo digo, oye, ten cuidado con Yanela. Yanela es de armas tomar. ¿Qué quiero decir? Yanela es brava. Ahí está. Muy bien, Yanelita es brava, entonces. Dice, no, ten cuidado con Yanela. Yanela es de armas tomar, ¿no? Yanelita es brava. Sí, dice. Claro. Entonces, de armas tomar reemplaza a brava, que es adjetiva. ¿Te das cuenta? A un adjetivo. Si yo digo, por ejemplo, dar en el clavo, esta es una locución verbal, ¿no? ¿Cuál es la palabra ahí? Dar en el clavo, ¿a qué equivale? No, pero el verbo, ¿a qué verbo equivale? Atinar, acertar. Muy bien. Dar en el clavo. A quemarropa, ¿no? Es una locución, ¿no? Directamente, para decir directamente, ¿no? Locución adverbial. Muy bien. A ver, práctica uno. Dice, reconozca si estamos ante una oración o una frase. Creo que lo vamos a hacer fácil, muchachos, ¿ah? A ver, las computadoras de los últimos 5 años. Frase, ¿no? La frase la vamos a poner, a ver, vamos a hacerlo así por colores. ¿Ya? La frase la vamos a poner de verde y la oración la vamos a poner de amarillo. ¿Está bien? Ya. ¿Cuál es el núcleo? ¿Qué tipo de frase es? Las computadoras de los últimos 5 años. ¿Qué tipo de frase es? El núcleo es computadoras. No. Si el núcleo es computadoras, es una frase nominal. Muy bien. Dice, mire el mar desde este barranco. Oración, pero para que sea oración, ¿qué necesitamos colocarle? Mm, Aquí, mira, falta algo. Le falta eso, el punto, ¿no? Entonces dice, mire usted. Si tuviera tilde sería miré yo, ¿no? Esto lo vimos cuando trabajábamos el verbo. Miré yo. Pero si dice mire, si solamente dice mire, entonces vamos a decir mire quién. Mire quién. Mire usted, ¿no? Claro, muy bien. Ajá, ya está. Esta es una oración. Ah, perdón, aquí hemos fallado. Aquí era frase de verde. Y acá oración de amarillo. Considerando estos últimos años los sueños. ¿Dice algo? ¿Hay un pensamiento completo ahí? ¿Sí? ¿Tú crees que es una oración? Pero si no está conjugado, no dice considero, dice considerando. Caminando por la playa, ¿es oración? No. Entonces es una frase. Dato para ti, cuando tengas un verboide, un gerundio en este caso, estamos ante una frase. La casa de María de la esquina de la calle. O sea, ¿hay un pensamiento completo? No. Es también una frase, ¿no? La casa de María de la esquina de la calle. El núcleo ahí es casa. Le consta que Gastón es un gran chef. Oración. ¿Le consta a quién? A usted. Le consta eso, a usted. Las lecciones presidenciales del 10 de abril. Frase, muy bien, muy bien.
El núcleo, las elecciones. El gran cambio son los jóvenes. Son. Ahí está el verbo, ¿no? Claro, entonces esta sí es una oración. La azucena casi no tiene color. ¿Quién casi no tiene color? La azucena. La azucena. Fumar es dañino para la salud. ¿Qué es dañino para la salud? Fumar. Oración. Comprando chicles todo el tiempo. Comprando. Frase. Muy bien. Ya lo tenemos en colores. Ahí están las claves. Ahí están las claves. Muy bien, así lo hemos hecho. ¿Ya? Ahí está. Lo hemos hecho con colores nosotros. Muy bien. Vamos a clasificar a las oraciones rapidito, ¿ya? Esto es bastante fácil, muchachos. Bastante fácil si me prestas atención. Si prestas atención es bastante fácil. Voy a ir resaltando una por una. Oración enunciativa. Llamada también declarativa. Ojo con esto. Se le llama oración enunciativa o también en algunos libros lo van a encontrar como oración declarativa. ¿Por qué? Porque declara, afirma algo de la realidad objetiva. ¿Ya? Entonces va a afirmar algo sobre la realidad o va a negar algo de la realidad. Si yo digo, no fue al evento, estoy negando. La fórmula del agua es H2O, estoy afirmando. Declarativas. Siguiente. Tenemos la oración desiderativa. Expresan deseo. ¿Cómo vamos a reconocer las desiderativas? Porque le anteponemos pues deseo o le anteponemos espero o quisiera, ¿no? Deseo que te vaya muy bien, quisiera que te vaya muy bien, anhelo que te vaya muy bien. Entonces ahí vamos a reconocerlas, ¿no? Ojalá. Ese ojalá, esa expresión ojalá, recordemos, es una expresión que significa si quiere Dios, ¿no? Ojalá Dios quiera, dicen, ¿no? Si quiere Dios, ojalá, ¿no? Expresión árabe. Ojalá logren todas sus metas. Quisiera que. Y por último, las oraciones dubitativas, las cuales van a expresar duda. Dubitativas o también oraciones de duda. Aquí los vamos a reconocer fácil porque aquí tenemos los adverbios de duda. Observemos los adverbios. Quizá o quizás, posiblemente o tal vez, ¿no? Tal vez, quizás, de repente, posiblemente, quién sabe, ¿no? Ese quién sabe. Entonces hay que reconocer enunciativas, desiderativas y dubitativas. Bien. En el siguiente cuadro tenemos a las exhortativas. Exhortar es pedir. Exhortar es pedir. O rogar. ¿Cuál es la intención de la exhortativa? Hacer que el hablante ejecute alguna acción o que cambie su actitud. Entonces, ¿qué denotan? Dice, ¿no? Mandato, orden, ruego, súplica, pedido, ¿no? Conéctate, por favor. Enciende tu micrófono. Ahí estoy exhortando, ¿no? Chicos, lean el texto, por favor. Estoy exhortando. Digo, Yanela, ¿podrías leer el texto? Estoy pidiendo. Entonces estoy haciendo uso de la exhortación. ¿Ya? Vamos a reconocer las exhortativas porque a veces utilizan vocativos. Atento a lo que voy a explicar. El vocativo es la persona a la cual nos dirigimos, no es el sujeto. Dice, señores, cumplan con las medidas. ¿Cuál sería el sujeto aquí? A ver, lo reto un poquito. ¿Cuál sería el sujeto? En la primera oración dice, señores, cumplan con las medidas. Muy bien, Jesús. Ahí está el sujeto tácito. Ustedes. Muy bien, Yanela. Claro, Nazarena. Ustedes no les pueden agarrar con eso, ¿no? Ustedes son lo máximo. Muy bien. Tácito, pues claro. Recuerda que esa coma separa a quien tú te diriges. Pues podría ser pregunta de examen de admisión, ¿no? Jesús dijo, Padre, coma, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no?
¿Cuál es el sujeto ahí? ¿No? Cuando coma vocativa, claro. ¿El sujeto cuál es? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuál es el sujeto? No, perdónalos tú. Muy bien, muy bien. Perdónalos tú perdónalos. Muy bien. Las interrogativas pueden ser de dos tipos. Es obvio que interrogativas buscan interrogar, preguntar. Eso ya no tengo por qué explicarlo. Ahora, será total si exige como respuesta un sí o un no. ¿Ya? Entonces yo digo, ¿cumpliste con la tarea? Sí. ¿Postularás a San Marcos? Entonces exige un sí o un no. ¿No? Dice, ¿ya te matriculaste para el siguiente ciclo? ¿No? ¿Ya te enteraste de las promociones que tiene Atenea? ¿No? ¿Firmaste contrato con Atenea? Sí o no, ¿no? ¿Resolviste el problema? Sí o no. Entonces será interrogativa total. Será interrogativa parcial, ¿ya? Si la respuesta no es afirmativa o negativa, ¿no? No exige un sí o un no. Ahora, dentro de la interrogación también hay interrogación indirecta. A ver, voy a presentar un ejemplo. Una interrogativa indirecta, ¿ya? Una interrogativa indirecta. A ver, vamos con un ejemplo. A ver. No sé si aún me amas. Ahí está. Esta, por ejemplo, es una interrogativa indirecta. No exige una respuesta, ¿ya? Y tampoco está enmarcada en esos signos de interrogación, ¿no? Ni al principio ni al final. Dice, no sé si todavía me amas, no sé si aún me amas. Esa es una interrogativa indirecta y sería parcial porque no exige la respuesta de un sí o un no. ¿Ah? Muy bien. Por último, las exclamativas. En algunos libros antiguos, de repente, o en internet todavía figuran el nombre de admirativas. Dice, no, porque hablábamos antes de signos de admiración. Ahora ya se habla de signos de exclamación, ¿no? Se exclama. ¿Qué es exclamar? Manifestar asombro, sorpresa, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar enfáticos. Ahora llega la época de Navidad y había un panetón que decía, ¿cuánta pasa? ¿Cuánta fruta? ¿No? ¿Qué panetón es ese? A ver, ¿recuerdas o no? ¿Cuánta paz? Panetón de kilo y medio, dice. A ver, ¿cuál Jesús? Pregúntale si vendrán. ¿Podría ser exhortativa? Claro, porque ahí lo que importa es el pregúntale tú, es una orden. Si yo diría, no sé si vendrán, esa sí es interrogativa indirecta. Pero pregúntale, ya estamos priorizando ahí la orden, ¿no? Pregúntale. ¿Sí? ¿Todo bien? Ah, estábamos hablando de las exclamativas, ¿no? Y le decía, Profesor, sí, dime, hijo, dime. como hay un ejemplo en interrogativa indirecta, dice, pregúntale si vendrán hoy. De ahí tengo un poquito de problemas en ver si es Ah, en el exhortativa o ejemplo. interrogativa. Ajá, sí, yo también ¿Sí? lo había visto. Muy bien, muy bien. Vamos a explicar eso, Jesús. A ver, mira, ahí hay un detalle con esta expresión, ¿no? Hoy vamos a borrar ahí. En este detalle dice pregúntale, en esta oración dice pregúntale y luego dice si vendrán hoy. Ya. ¿Por qué se está considerando interrogación indirecta? Por la parte de si vendrán hoy. Pero la oración completa considera a este verbo como verbo principal. Por eso es que yo decía, no, esta es más una oración exhortativa que una oración interrogativa indirecta. ¿Ya? Porque aquí está pesando el pregúntale, es una exhortación. O sea, este ejemplo de repente sería pertinente para
para ejemplificar que esta es exhortativa. ¿Ya? Ahora, si yo borro aquí esta parte, muy bien, está bien, Jesús, que te hayas dado cuenta. Voy a borrar esa parte, ¿ya? Si yo borro esta parte, por ejemplo, ¿no? Y digo, si vendrán hoy, esa sí podría ser interrogativa, ¿no? Creo que más se ha referido a la parte que he pintado de amarillo, Jesús, ¿ya? Muy bien. Exclamativa, entonces, va a utilizar los signos de exclamación y va a destacar los enfáticos, ¿no? ¿Cuánto me quieres? Dice, ah, ya, ese cuánto me quieres podría ser interrogativo o podría ser exclamativo, dependerá, ¿no? Oye, ¿cuánto te quiero? Dice, ¿no? ¿Qué calor hace aquí? ¡Qué hermoso día! ¿No? Voy a exclamar. Bien, ahora vamos a hablar de la oración unimembre y de la oración bimembre. La oración unimembre, en realidad es muy discutible hablar de unimembre, ¿ya? Es muy discutible, perdón, vamos a utilizar otro marcador. Es muy discutible hablar de unimembre porque algunos dicen, no es que tenga un solo miembro, ¿no? La oración unimembre, bueno, para nosotros y en gramática todavía se considera que será unimembre aquella oración que no puede separarse en sujeto y predicado, no puede dividirse. Y será bimembre si tiene sujeto y predicado. Bueno, aquí sí es razonable, ¿no? Bimembre, dos miembros. Por un lado está el sujeto y por otro lado está el predicado, ¿no? Son dos. Entonces vamos a reconocer el sujeto. A ver, dice acá, los obreros trabajan mucho. ¿Quiénes trabajan mucho? Pues ahí está, los obreros. Hemos encontrado un sujeto, una persona o cosa de quien se dice algo, ¿no? Y luego dice, se dice algo, ¿no? ¿Qué se dice de los obreros? Que trabajan mucho. Entonces ahí que tengo un predicado. Entonces tengo el sujeto y tengo el predicado. Se predica, se dice. ¿Y por qué se le llama predicado? Tienes que recordar tu clase anterior. Este es un verbo predicativo. Trabajan. Es un verbo de acción. ¿Ya? Siguiente, dice, la crisis causó muchos despidos. Entonces, ¿qué causó muchos despidos? La crisis. Ahí tengo mi sujeto. Vamos a ponerle así. Vamos a ponerle acá. Este es mi sujeto. Y acá tengo mi predicado, ¿no? ¿Qué se dice de la crisis? Que causó muchos despidos. Ahí está mi predicado. Y tengo sujeto y tengo predicado. Las unimembres no se pueden dividir en sujeto y predicado. No hay un sujeto. Por eso es que algunas unimembres eh, van a ser llamadas también, recordemos las sesiones anteriores cuando hemos trabajado el verbo, oraciones impersonales, ¿no? Oraciones impersonales. Una oración unimembre, por ejemplo, ¿no? Se vende ropa. Esa de ahí, por ejemplo, es unimembre. No se puede separar en sujeto y predicado. No sabemos quién vende la ropa. Llovió ayer. A ver, tenemos que recordar nuestra clase, ¿no? Donde trabajábamos oraciones impersonales. Impersonal para nosotros equivale a unimembre también, ¿ah? Llovió ayer. ¿Quién llovió? Nadie llovió. Esa también es unimembre. Pero existen unimembres, ¿ya? Unimembres, acá por ejemplo, exclamativas, ¿no? Las interjecciones. Auxilio, socorro. Estas de acá son oraciones unimembres. No puedo separarlas. Prohibido fumar. También cuenta como oración unimembre, ¿no? Ahora dice, las oraciones unimembres poseen verbo conjugado, algunas bimembres poseen verbo conjugado y podrían constituir una sola palabra, ¿no? El mejor ejemplo de esto me parece que es la oración ven. Entonces, si tú escribes ven y le pones un punto, ahí estamos ante una oración bimembre. Alguien me dirá, profesor, pero es solo una palabra, ven. Sí, pero hay un sujeto y hay un predicado. Porque yo digo, ven, ¿ven quién? ¿A quién le digo que venga? Ven. ¿Cuál es el sujeto ahí?
¿A quién le estoy pidiendo que venga? ¿Cuál es el sujeto? El sujeto ahí no aparece, ¿no? Entonces es un sujeto tácito. ¿Qué tipo de sujeto es este? ¿Ven quién? Tú, ¿no? Tú. Entonces ahí tenemos un ejemplo de oración bimembre, ¿no? Ven. Muy bien. Oraciones simples y oraciones compuestas. Esto será fácil siempre y cuando podamos diferenciar verbos conjugados. Por eso es importante recordar la clase del verbo, ¿no? María estudia medicina. Entonces tenemos ahí un solo verbo conjugado. Luis trabaja de abogado, un solo verbo conjugado. Pero si yo digo María estudia medicina y Luis trabaja de abogado, se convierte en una oración compuesta. Entonces, María estudia y Luis trabaja. Ahí tenemos dos verbos conjugados. Y cuando encontremos dos verbos conjugados, vamos a entender que hay dos juicios, que hay dos proposiciones, enlazadas por un nexo, que en este caso sería el nexo copulativo. El nombre de la oración, bueno, chicos, les diré algo. Antes, en el examen de ECO se pedía el nombre, ¿no? ¿Qué tipo de oración es? Y tú tenías que aprenderte los nombres, ¿no? Oración compuesta, coordinada, copulativa. Ahora ya no te van a pedir el nombre. Ya el examen de ECO no evalúa la teoría. Lo que evalúa es que tú identifiques qué relación hay. Si hay una relación copulativa, adversativa, más que el nombre. Porque antes tenía que memorizar el nombre, ¿no? Oración compuesta, copulativa. Oración compuesta, adversativa. Oración compuesta, entonces habían varios nombres, ¿no? Ahora, más que memorizar los nombres, yo recomendaría que ustedes encuentren la relación entre las proposiciones. Bien, acá dice, las perífrasis verbales se consideran un solo verbo. Dice, ella está leyendo poemas. Entonces, ahí tengo un solo verbo. Y esto ya lo vimos también. Pedro va a postular. Pedro postulará. Ella está leyendo poemas. Ella lee poemas. Bien, hablaremos de la oración activa y la oración pasiva. Esto está en función del sujeto. Recordemos, el sujeto activo es el que realiza la acción. El alumno anota. Y el sujeto pasivo, o también llamado sujeto paciente en algunos casos, ¿sí?, es el que recibe la acción. Entonces, en la primera el sujeto realiza, por eso es que es activa. El alumno realiza la acción de anotar. El alumno anota, realiza la acción. Y en el caso de las pasivas, el alumno es aconsejado, entonces el alumno recibe. En el activo, el alumno es el sujeto que realiza la acción de anotar. Y en el pasivo recibe la acción de ser aconsejado, ¿no? Si yo digo es aconsejado, dato para ti, las oraciones de voz pasiva, por lo general, reclaman la presencia de un agente. Entonces, es aconsejado por alguien, ¿no? Entonces, ahí por alguien, ¿no? Diríamos, por ejemplo, por su profesor, ¿no? Por su amigo. Ya está, por ejemplo, ¿no? Entonces, a este complemento que aparece en las oraciones de voz pasiva se le llama complemento agente. Este es el llamado complemento agente. ¿Ya? No olvidemos eso. Las oraciones pasivas reclaman un agente. Acá dice, su mascota fue vacunada. ¿Por quién? Por el veterinario. Fue vacunada por la enfermera. Fue vacunada por el asistente, por alguien. Siempre habrá alguien que realice la acción. Aquí la mascota recibe la vacuna, por lo tanto la mascota no realiza ninguna acción. Un detalle, ¿ya? Dice, las oraciones en voz pasiva siempre serán perífrasis verbales. Van a utilizar el verbo auxiliar ser y el participio, ¿no? La casa es construida. La casa fue construida. Por la veterinaria, claro, por Yanelita, por Jesús, ¿no? Yo digo, oye, el examen fue desarrollado por el profesor Jeffer. Claro, tú dices, ¿no? El seminario fue dictado por el profesor Raúl, ¿no? Entonces digo, la casa fue pintada por mi suegro, ¿no?
Digo, por ejemplo, ¿no? El profesor fue detenido, ¿no? Por la policía, injustamente. Entonces ahí tenemos una oración en voz pasiva. Eso le pasó a mi profe. Injustamente lo detuvieron. A ver, son varios nombres, muchachos, ¿ya? Pero es necesario que terminemos. Nos han colocado bastantes nombres, ojalá que los recordemos, ¿ya? Atributiva, transitiva e intransitiva. Lo único que tienen que recordar es la naturaleza del verbo. ¿Se acuerdan? ¿Qué era un verbo transitivo? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué era un verbo transitivo? Ahí, por ejemplo, leer. ¿Qué era un verbo intransitivo? ¿Y qué es un verbo de atributo? A ver. Ahí está, nada más. O sea, los Sí, nombres en no, que el transitivo sí tienen el OD, ¿no? Objeto directo, en cambio en el intransitivo no. muy bien, excelente, muy bien, hija. Claro, si el joven lee, o José lee, o alguien lee, tiene que leer algo. Si el joven o la joven saluda, saluda a alguien. Recordemos aquí cómo es que reemplazábamos a esos objetos, ¿no? Si yo digo José lee el periódico, lo lee. El joven saluda a su padre, lo saluda. ¿No? Si fuera su madre, sería la saluda. Muy bien. Y aquí, en el caso de las atributivas, ¿qué tipo de verbos utilizan? ¿Cómo se le ¿Copulativos? llama eso? Muy bien, claro. El atributo es el complemento de los verbos copulativos. Y por lo general es un adjetivo, ¿no? Puede ser un sustantivo, pero por lo general es un adjetivo. El niño está enfermo. Aquí también podríamos reemplazar, ¿no? Al atributo con un lo. ¿El niño está enfermo? Sí, lo está. ¿El maestro es consciente? Sí, lo es. Lo es. Entonces, el atributo también se puede reemplazar con un lo. Pero hay diferencia, que este lo reemplaza a los adjetivos, mientras que este lo reemplaza a cosas o personas. Y por último, ahí está Nazarena, dice ser, parecer, permanecer, yacer, estar. Y las intransitivas, ajá, ser, estar, parecer, yacer, permanecer, cuando no hay acción. Las intransitivas no presentan objeto directo, pero sí presentan adverbios o presentan complementos circunstanciales. Entonces, si yo digo, Miguel viajará, ¿cuándo? Muy pronto, circunstancial de tiempo. Murió, lamentablemente. Entonces, esos adverbios van a ser complementos circunstanciales. ¿Ya? Muy bien. Las oraciones transitivas e intransitivas son también llamadas oraciones predicativas. Bueno, claro, predicativas porque se predica, ¿no? Muy bien. Ajá. Reconozca las oraciones según la actitud del hablante. Ujú. A ver, vamos a trabajar las primeras tres, ¿ya? Vamos a ir al cine juntos. Me lo dictan porque voy a, muy bien, es enunciativa, muy bien. Lo que pasa es que cuando yo activo mi marcador se congela mi pantalla. Vamos a ir al cine juntos, es enunciativa, muy bien. Pero tú no quieres, dice, tú no quieres ver la misma película que yo. También es enunciativa, muy bien, también es enunciativa. Y en la parte final dice, me pregunto si me dejarás elegir a mí. Me pregunto, es interrogativa, indirecta, ¿no? Porque no tiene signos. Interrogativa e indirecta, porque no tiene signos. Entonces vamos a nuestra resolución, ¿ya? Ahí está, mira, es enunciativa, enunciativa e interrogativa. Muy bien, a ver, veamos. Quizá, quizás, tal vez, ¿te acuerdas? Dubi dubi, ¿no? Dubi dubi, ajá. Ah, ¿por qué la última no podría ser dubitativa? Porque
No tiene adverbio. Me pregunto, se cuestiona. No es quizás, tal vez, no, no es de repente, como en el segundo caso. Quizás a ti no te importe darme el gusto. Ya, esa es dubi. No, dubitativa, dubi. Dubi, dubi. Eres tan bueno conmigo. Excla, ¿no? Exclamativa, excla. Yo pagaré las entradas y tú las palomitas. Estoy afirmando. Enunciativa. Veamos. Dijimos dubi, excla y enum. Dubi, excla y enum. Ahí está. Estamos bien, somos lo máximo. A ver, ojalá, ojalá, quisiera, desi, muy bien, desi, 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 dubi, dubi. Puede ser que sí. Puede ser, ¿ah? Es un tal vez, ¿no? Es un tal vez. Dubi, dubi, muy bien, dubi, dubi. Quiero beber Oye, me estoy contagiando. Quiero beber un refresco muy grande. Enum. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Pásate por mi casa a las 8. Es una orden, ¿no? Pásate por mi casa. Pasas por mi casa. Exor. Muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Entonces, a ver. ¿Cómo queda? Desi, dubi, enum y exor. A ver. Desi, dubi, esi y exor. Ah, desi. Y quiero beber un Profesor, refresco. el quiero es como deseo, Ah, muy bien. no Entonces sería ahí, enunciativa, claro, no sería enunciativa. ¿Qué sería? Desearía. desiderativa. Pero yo la veo como que quiero esa enunciativa. Estoy afirmando que quiero. Si fuera quisiera, expresa deseo. Recordemos nuestra clase, a ver, del verbo. ¿Se acuerdan? Cuando trabajábamos los modos verbales. Decía, el verbo en primera persona, ¿no? En el caso de la primera persona, es un verbo indicativo, en modo indicativo, más que en modo subjuntivo. Ajá, yo quiero esa enunciativa. Yo también coincido con Jesús. Excelente. Si acá dice yo quisiera, sería, si yo diría yo quisiera beber, ahí sí hay deseo. Por eso es que le he puesto amarillo. Vamos a corregir acá. Entonces, esta de acá no es de sí. Error, error. ¿Ya? Bien, por favor, estamos acá en clase y tenemos que recordar todo lo que hemos aprendido. Muy bien, Jesús. ¿Te parece bien? Inter, ajá. Y directa total, claro. ¿Sí o no? No, te dice. ¿Te parece bien? No. Espera un momento. Espera. ¿Te parece bien esa interrogativa? Espera. Exor, ¿no? Exor, muy bien. Espera, ¿con qué la estamos marcando a Exor? ¿Exor con qué era? ¿Qué color? Con rojo también, ¿no? A ver, espera un momento. Exhortativa. ¿Cuándo empieza la película? Interrogativa, directa, parcial, lo máximo, Jacqueline. Tal vez, quizás, tal vez, dubi, ¿no? Dubi. Ajá, dubi. Vamos a verificarla. A ver, ¿te parece bien? Interrogativa. Espera un momento, exhortativa. ¿Cuándo empieza la película? Interrogativa. Tal vez, dubi. Muy bien, muchachos. Y no se olviden que ya están abiertas las inscripciones del Grupo Atenea para el ciclo de repaso, ¿ya? De San Marcos. Vamos a iniciar el 11 de enero, el día del cumpleaños de mi amada esposa. De 8 a 2 p.m., la duración es de 9 semanas. Hay 17 cursos preuniversitarios. Va a incluir el curso de inglés con nuestra querida profesora Julie Uriol, seguramente. Por ahí he visto el seminario de Julie. Estoy al tanto de la academia, ¿ya? Matricúlate, separa tu vacante y reclama tu descuento, ¿ya? Somos tu mejor alternativa, ahí están los números de teléfono, ya saben, accedemos al grupo Atenea. Pasen la voz, ¿eh? Pasen la voz, estaremos por ahí en el verano también con Atenea.
¿sí? Éxitos. Y también está nuestro ciclo de verano para aquellos que recién inician con la preparación, ¿ya? Pasen la voz, nuestro ciclo de verano. Y me permito hacer un cherry también, ¿ya? Si me permite el Grupo Atenea, quien les habla también desarrollará un ciclo, bueno, eso es personal, de texto argumentativo y argumentación. Voy a preparar un ciclo de argumentación para el verano, pueden ser 8 o 9 semanas, estoy viendo eso, y están invitados también, ya les paso el dato, ¿ya? Entonces, por ahí están cordialmente invitados. Muy bien, ahora sí. Vamos a nuestra separata. A ver. Sintaxis. Elija la opción que presenta una oración. Ahí hay un detalle, ¿no? Puede que en el examen de admisión le pongan punto para confundir. Y tú digas, pero mi profesor me enseñó que la oración termina en un punto. Pero recuerda que importa el sentido. ¿Mm? ¿Cuál es la oración? Yo considero que la oración no está en la D. Dice, las clínicas donde nos roban. Pues, ahí no hay una idea completa. No, no hay una idea completa. Es como decir las clínicas grandes, las clínicas, los medicamentos que necesitan, tampoco. A ver, atentos, ¿ya? Yo creo que silencio. Silencio, esa es la oración. Claro, esa es la oración porque encierra un pensamiento completo, hay una intención comunicativa. Silencio, ¿no? Es una oración unimembre y expresa un pensamiento completo. Silencio, oración. Las demás, atentos a lo que voy a explicar, son frases. Entonces, al decir los medicamentos que necesitan, equivale a decir los medicamentos caros, por ejemplo. O las clínicas donde nos roban, las clínicas estafadoras, por ejemplo. Pero no hay un pensamiento completo. Tengan mucho cuidado. Para los que se adelantan o pueden revisar el link que les voy a dar, estas oraciones son llamadas también oraciones compuestas subordinadas adjetivas. ¿Ya? Las subordinadas adjetivas. Muy bien, vamos con la segunda. Dubi dubi. ¿Dónde dudas? Está fácil, ¿ah? Esa sí está fácil. No Quizás, puedes. profe, ahí está. Ahí está, ya ni siquiera le explico. Ya, listo. Número 3. Desi desi. Recuerda que en primera persona no es desi, ¿ah? Yo quiero bailar no es desiderativa, es afirmativa. 3B. Ajá. Me encantaría. El verbo en modo subjuntivo. Quisiera. Anhelaría decirte, claro, anhelo. Ahí está, deseo, ¿no? Desearía. Muy bien, muy bien. Ahí está. Por el verbo también. Muy bien. Número 4. Oración interrogativa directa total. La Recuerda, C, si es directa, con signos, y total, sí o no. ¿Cuál es? la C. La C. ¿Las librerías ya están atendiendo? Sí. No. 4C. Muy bien, muy fácil para ustedes. ¿Ah? Ya está. Reconozca la alternativa que presenta oración imperativa. Ojo con esto. El nombre de la exhortativa en algunos casos también cambia. Imperar es ordenar. Entonces, imperativa o exhortativa son sinónimos. ¿Ya? ¿Ya viste? Dedo, ¿no? Claro, por favor, retírense. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? ¿A quién ustedes? Muy bien, muy bien. Retírense ustedes. 6. ¿Dónde hay oración interrogativa indirecta? O sea, sin signos. La B, ¿no? Sí. Sí, ahí está. 7. Según la actitud o intención del hablante del enunciado, Ariana desea decirte algunas observaciones. Ojo,
No es que yo deseo, sino que Ariana desea. Claro, estoy afirmando que Enunciativa. Ariana desea. ¿Cuál es? Enunciativa. Enunciativa. Muy bien. Máximo. 8. Unimembre. No puede separarse en sujeto y predicado. Clave C, ¿no? Muchas gracias por los saludos. Claro. Clave C. No hay un sujeto y no hay un predicado. Si yo analizo, Sebastián, ¿cuántos grupos clasificaron? Ahí voy a observar que el vocativo sería Sebastián y el sujeto, ¿cuál sería? ¿Cuántos grupos, no? Ese ahí que clasificaron. Lávate las manos, tú, ¿no? Y en la D había cambiado él, ¿no? O yo. Yo había cambiado de rumbo, dice yo, claro, ahí sería yo. Vamos con la 9. Quédate. ¿Quién? Tú. La C, la C. La C, muy bien, quédate tú. Excelente. Y se acabó. Finish. Finish. Chicos, entonces les voy a dejar el objeto de aprendizaje para que ustedes puedan enterarse un poquito más sobre las oraciones compuestas. ¿Ya? Les voy a pasar el enlace para que la próxima semana ya entremos con todo, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Aprovechen el enlace de la UNAM, por favor, ¿ya? A ver, copien, por favor, ese es el enlace. Chaucito, Nazarena, cuídate. Nos vemos, Lady. Gracias, gracias a todos. Gracias, Mariana. Gracias. Profesor, Sí, dígame. este es el único enlace que ha pasado en toda la clase, ¿no? No, pasé otro también al inicio de un jueguito. ¿Lo puede reenviar, por favor? Sí, sí, sí. A ver, he estado en el cambio y por eso entré tarde. Sí, sí, yo entiendo. Aquí está. Es para completar los refranes. Este jueguito. A ver, voy a pasar el. Ya, y el otro enlace que les pasé, o que les voy a pasar, atentos, ¿ah? Es el de los esquemas de gramática. Ahí ya copié el enlace. Este es el jueguito. Y el otro enlace es el de esquemas de gramática que hemos visto. Un instante. Acá. Gramática en esquemas. Es importante que repasen, por favor, ¿ya? Ahí está. Estos son los enlaces. Bien, ahora sí, Nazarena. Cumplí contigo y con todos. Cuídense mucho. Gracias por todo. Que Muchas pasen buen fin de gracias, semana. profesor. Un gusto. Gracias. Cuídense.